No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de manera única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. Bien, voy a desarrollar esta presentación sobre la armonización técnica en la Comunidad Europea, ciñéndola fundamentalmente, puesto que así se me ha pedido, a los aspectos relativos a la reglamentación técnica y la convergencia de la legislación de los Estados miembros en esta materia, relacionándola con nuestra política en ese terreno. La integración de nuestro país en la comunidad como miembro de pleno derecho ha supuesto un cambio sustancial en los mecanismos por los cuales se regían nuestras relaciones económicas con el área de la comunidad. Las consecuencias han sido muy importantes tanto por los derechos y obligaciones que significan los tratados constitutivos, el derecho primario y el denominado derecho derivado, constituido por todos aquellos actos legislativos emanados de las diferentes instituciones comunitarias, unos vinculantes, como son los reglamentos o las directivas, y otros que revisten el carácter de recomendaciones, orientaciones o comunicaciones. La libre circulación, como ustedes saben, en el interior de la comunidad constituye el objetivo fundamental de sus tratados, ocupando un lugar preferente en ellos el tratamiento de aspectos como la creación de unión aduanera, el movimiento de capitales, la política agrícola, la política de transportes, política económica y financiera, etc. Estos aspectos a los que la libre circulación se refiere podrían resumirse en aquellos que constituyen las 4 conocidas libertades fundamentales de la comunidad: libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Conviene insistir que la creación de un mercado común, que es la fórmula precisamente elegida por la propia comunidad, significa la consecución de objetivos mucho más ambiciosos que una zona de libre cambio. Alcanzar un mercado común supone no solo la agrupación de territorios, que eliminan sus derechos arancelarios y restricciones cuantitativas y cualitativas, y que tratan de aplicar el mismo arancel frente a terceros, la misma política arancelaria, la legislación aduanera y la política comercial común, incluso tratan de armonizar sus legislaciones técnicas, sino que además es la fusión progresiva de los distintos mercados en uno singularizado e integrado en toda un área geográfica, con consecuencias importantes asimismo para el logro de una unión económica y monetaria. La libre circulación, por tanto, es primordial para la consecución de este mercado único, sin fronteras dentro de la comunidad, para que los productos puedan moverse libremente a través de los distintos países miembros. Su aplicación implica, entre otras cosas, la eliminación de todos los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente, la adopción de un arancel único frente a terceros países, al derecho comunitario,
la prohibición de toda restricción cuantitativa de los contingentes o la eliminación de otras medidas de efecto equivalente a estas restricciones cuantitativas. Nuestro Tratado de Adhesión a las Comunidades, el 12 de junio del 85, señala las condiciones por las cuales al final del periodo transitorio España debe proceder a la plena aplicación de estas 4 acciones relacionadas anteriormente, estableciendo en los artículos 42 y siguientes la obligación de suprimir a partir del 1 de enero del 86 cualquier medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas que afecte a nuestras relaciones con los restantes países miembros. Las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas constituyen un concepto amplio que engloba modalidades diversas, entre ellas las medidas, prácticas, actos o comportamientos de los Estados miembros que puedan afectar negativamente a los intercambios comunitarios. No se entra en el Tratado de la Comunidad en una definición detallada de este concepto. La Comisión, sin embargo, lo define de una forma muy amplia como toda medida susceptible de obstaculizar los intercambios que habrían tenido lugar sin su aplicación, mientras que el Tribunal de Justicia considera como medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas toda reglamentación comercial de los Estados miembros susceptible de obstaculizar directa o indirectamente el comercio intracomunitario. Hoy el objeto de esta presentación se refiere a una de las medidas de efecto equivalente de mayor importancia, como son las barreras técnicas, que probablemente es la de mayor trascendencia de todas ellas. Se podrían definir como imposiciones de jure o de facto que obligan a los fabricantes a cambiar y adaptar sus productos al mercado de otro país de forma artificial o que sin llegar tan lejos le obligan a incurrir en costes, actividades o retrasos que no se darían en un proceso normal de comercialización carente de estos obstáculos técnicos. La razón de estas barreras técnicas habría que buscarla en la facultad de los países miembros para emprender acciones legales que sometan la comercialización de sus productos a determinados requisitos por razones internas de salud, seguridad, medio ambiente, protección de consumidores, etcétera, a fin de satisfacer sus propias demandas sociales cada vez más elevadas. Una idea de la magnitud de este problema se puede deducir de distintos informes y estudios a mediados de los años 80 sobre el coste de la Unión Europa y que podrían estimar el papel de estas medidas de efecto equivalente o de estas barreras técnicas y asimiladas en cuanto a elementos de obstaculización del libre mercado comunitario en cifras de varios miles de millones de dólares. Las barreras técnicas se refieren a normas, reglamentos y otra documentación o sistemas normativos que regulan las características que deben de cumplir los productos para circular libremente por el mercado. Las normas, por ejemplo, la norma española UNE, son especificaciones técnicas establecidas por organismos privados normalmente de carácter voluntario, no obligatorias, que pueden ser establecidas de hecho como condición para la entrada, venta o utilización en un país de cualquier tipo de productos cuando el nivel de exigencia así sea de los demandantes. Subsisten algunos ejemplos de este tipo de normas en casi todos los países europeos que podrían suponer, si no hubiera una armonización consecuente, barreras adicionales al comercio. Los reglamentos técnicos, por otra parte, son igualmente especificaciones, pero a diferencia de las normas son obligatorios, es decir, imposiciones legales o niveles mínimos de calidad y de exigencia de características a los productos sin los cuales no pueden circular por el ámbito económico o comercial de la autoridad competente para establecer esas normas. Estas limitaciones legales que se imponen a los agentes económicos se refieren a la forma de diseñar, fabricar, comercializar o instalar productos y equipos y se justifican por el hecho de que estos productos o instalaciones deben perseguir el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, se trata de reglamentos técnicos de carácter obligatorio y vinculante. Finalmente, los procedimientos de certificación y ensayo, incluyendo los de calibración de los equipos, son indispensables a la hora de comprobar si los productos cumplen con las especificaciones contenidas en las normas o reglamentos técnicos.
Se comprende fácilmente, por tanto, que la Comunidad debía abordar el problema con rapidez, tratando de armonizar las legislaciones con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías en aquellas áreas donde se hacía sentir la necesidad de implantar reglas de comportamiento comunes, ante la existencia de disposiciones reglamentarias vigentes en los diferentes Estados miembros que podrían tener incluso carácter contradictorio. Este instrumento en el pasado ha demostrado solo una cierta eficacia, resultó sin embargo ser claramente insuficiente de cara a la implantación del mercado único. En esencia, el problema residía y reside en buena parte en que la actividad legisladora a nivel comunitario, con los largos procedimientos de decisión que imponía la exigencia de unanimidad del artículo 100 del Tratado de Roma, se ha mostrado más lenta y menos eficaz que la actividad reglamentaria y normativa de los propios Estados miembros, lo cual sigue ocurriendo hoy cuando se ha modificado ya la regla de decisión del artículo 100A, a pesar de que permite la decisión por mayoría cualificada. Consciente de la insuficiencia de este instrumento y teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar los legítimos intereses nacionales consagrados en el artículo 36 del Tratado de Roma, la Comunidad empezó a partir de 1984 a diseñar una nueva estrategia cuyos hitos más notorios han sido esencialmente la Directiva 189 del año 83, relativa a la notificación previa de normas y reglamentos, el nuevo enfoque en la armonización de las legislaciones, los mecanismos previstos en el Acta Única y, finalmente, el enfoque global, el Global Approach, en materia de evaluación de la conformidad a normas y reglamentos. La Directiva del año 83 fue aprobada el 29 de mayo de ese ejercicio, tras una laboriosa negociación, y establece un procedimiento de información previa a la comisión de las normas y reglamentaciones nacionales antes de su promulgación. En definitiva, de manera preventiva, se trataba de buscar esa armonización, eliminando obstáculos y obligando a los Estados miembros a informar a la Comisión de los reglamentos en curso de adopción, permitiendo en el análisis de su contenido que la Comisión pudiera descubrir o identificar nuevos obstáculos al comercio, pudiendo actuar en la evitación de iniciativas en este sentido. Esta directiva, por otro lado, somete también a un proceso de información previa a los proyectos de normas y programas de normalización, a la vez que establece la prohibición de introducir nuevas normas en un sector sometido a proceso de armonización a nivel comunitario. Como conclusión, se puede afirmar que esta directiva ha significado una importante merma en la capacidad normalizadora y reglamentadora de los países miembros. Cabe destacar que, a pesar de la exclusión prevista por la directiva en aquellos casos de urgencia por razones de salud y seguridad, esta posibilidad ha sido empleada en contadas ocasiones, dado que la carga de la prueba de la urgencia recaía en el Estado solicitante de la excepción. Hay que decir que en la práctica el movimiento armonizador en materia normalizadora ha sido más rápido, más acelerado que lo previsto en las propias directivas comunitarias. Un paso más fue en el año 1984, cuando la Comisión de la Comunidad Europea negoció y firmó con los organismos europeos de normalización, CEN y CENELEC, acuerdos marcos de cooperación que han ido convirtiendo a estos organismos, por la vía del derecho y del hecho, en los organismos únicos de normalización de manera creciente en el ámbito europeo. Igualmente, en el año 1985, la Comunidad promulga una nueva directiva sobre la responsabilidad de los fabricantes respecto a las consecuencias de sus productos, recogiendo aquí la filosofía norteamericana del product liability, es decir, la responsabilidad del producto, que tiene un importante desarrollo legislativo en aquel país y que ha sido traspuesta por esta vía al ámbito europeo. El 7 de mayo de 1985, el Consejo de Ministros adopta una resolución de gran importancia conocida como el nuevo enfoque sobre la armonización técnica, que viene a sentar las bases de la futura reglamentación y normalización europea como instrumento eficaz a la realización del mercado interior. El nuevo enfoque tiene como consecuencias más importantes y principios básicos las siguientes. Las directivas comunitarias en materia de reglamentos técnicos estarán orientadas como norma general hacia la armonización total. Es decir, el horizonte es un sistema y un dispositivo único de normalización para todo el ámbito comunitario, con lo que desaparecerá el carácter voluntario que hasta hoy tenían muchas de las directivas, reglamentos técnicos de la Comunidad Europea para los Estados miembros. Es decir,
aquellas directivas del antiguo enfoque. Segundo, las futuras directivas se estructurarán sobre la base de definir unas exigencias esenciales de seguridad que deben cumplir los productos, sin entrar a definir los aspectos constructivos de cada producto que serán fijados por las normas. Tercero, el organismo normalizador, que antes me refería, el CEN-CENELEC, será el encargado de la elaboración de las normas armonizadas europeas. Cuarto, los organismos de control podrán certificar la conformidad a las directivas. Estas certificaciones tendrán validez directa en los distintos países sin intervención de las administraciones. Es decir, un paso muy importante es sacar del ámbito de la administración estatal las decisiones y competencias en materia de certificación de conformidad a normas. Y quinto, la responsabilidad del control del funcionamiento de los organismos de certificación corresponde a los Estados miembros. Es decir, la responsabilidad se transfiere a estos organismos de control, pero la supervisión de su funcionamiento es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, como así es lógico que fuera. Las directivas que se emiten establecen únicamente, como decíamos antes, los requisitos esenciales que deben satisfacer los productos, especialmente en materia de seguridad y salud, para ser comercializados en cualquier punto de la Comunidad Europea. No obstante, naturalmente coexistiendo con estos reglamentos técnicos, están las normas armonizadas de carácter voluntario, que podrían ser las equivalentes a nuestras normas UNE, estando las administraciones obligadas a reconocer los productos fabricados en los territorios comunitarios, cualquiera que sea la norma que se haya seguido para fabricarlo, siempre que dicha norma asegure el cumplimiento de los requisitos esenciales. Esta adecuación entre el organismo normalizador a la norma debe ser recogida en las diferentes directivas sobre reglamentos técnicos que establezca la Comunidad Europea. Pero la armonización de las normas y reglamentaciones no elimina todas las barreras técnicas al comercio. Para comprobar que un producto cumple con una norma debe seguirse procedimientos de certificación y ensayos homogéneos en toda la comunidad que sean fiables técnicamente y reconocidos por todos. Como elemento estrechamente ligado al nuevo enfoque y fundamental en la estrategia comunitaria para asegurar la libre circulación a través del proceso de armonización, hay que hacer referencia obligada a los mecanismos previstos en el Acta Única Europea. El Acta Única Europea, establecida en Luxemburgo el 17 de febrero del 86, y en La Haya el 28 de febrero del mismo año, entra en vigor el 1 de julio del 87. Su objetivo principal es mejorar el procedimiento decisorio en el Consejo, como en el caso del mercado interior, pasando del voto por unanimidad al voto por mayoría cualificada. Es interesante aquí insistir en los mecanismos que el Acta Única prevé en la consecución de este mercado interior, especialmente a los apartados primero y quinto del artículo 100A, puesto que establecen la decisión del Consejo por mayoría cualificada en la adopción de las medidas relativas a la aproximación de legislaciones que tengan por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior y consagran la cláusula de salvaguardia. Este aspecto es extraordinariamente importante. Por un lado, el artículo 100A ha permitido, y permitirá todavía más en el futuro, agilizar la armonización de legislaciones en materia de reglamentación técnica sin recurrir al sistema de decisión por unanimidad, con lo cual la armonización técnica se ha convertido, de hecho, en uno de los pivotes esenciales para el logro de ese mercado único, porque si no existe un tratamiento armónico en cuanto a características de productos, exigencias de calidad mínima y exigencias en cuanto a la seguridad y protección de las personas, sería muy difícil pasar de la teoría del mercado único a la práctica del mercado único. Y subsiste como emanación de ese Acta Única Europea, donde fue ratificada, esa cláusula de salvaguardia que permite a los Estados miembros la posibilidad de retirar del mercado determinados productos apelando a razones de orden público, moralidad, seguridad pública, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico nacional y protección de la propiedad industrial y comercial. Esta cláusula de salvaguardia introduce algunos elementos de ambigüedad en el camino de la armonización técnica en la Comunidad Europea, puesto que los Estados miembros pueden invocar alguna de las razones que he indicado anteriormente para limitar o incluso impedir la circulación de determinados bienes por el ámbito de su propio país.
Así pues, con el cambio del voto en el Consejo y la introducción de la cláusula de salvaguardia en el proceso de armonización de legislaciones como complemento del nuevo enfoque, se da un notable impulso a la estrategia comunitaria para asegurar la libertad de mercancías del mercado interior, con esa salvedad del uso posible de la cláusula de salvaguardia. Estrategia, por otro lado, que para que fuera completa necesita abordar globalmente la problemática del reconocimiento mutuo entre Estados miembros de los procesos de certificación y ensayos como método de evaluación de la conformidad con normas de los productos, completando así el tratamiento del Novel Approach sobre esta materia. Esta es la razón de que a finales del año 89 se plantee el Global Approach o enfoque global. Es decir, no basta solo con establecer un sistema común de elaboración e implantación de los reglamentos técnicos, sino que además era necesario que los procedimientos de cómo se ensayan los productos, cómo se certifican, cómo se supervisa y controla a los organismos encargados de estos procesos de ensayo y certificación sean también armónicos en el ámbito de la Comunidad Europea. Es en este enfoque global del 21 de diciembre del 89, que es una resolución del Consejo de la Comunidad Europea, mediante el que se formula este planteamiento en materia de evaluación de la conformidad a normas y reglamentos, cuyo objetivo es la creación de las condiciones necesarias para la implantación de un reconocimiento recíproco a nivel comunitario de las pruebas de conformidad con normas, tanto en el ambiente reglamentario como en el no reglamentario. Para conseguir la armonización en materia de certificación y ensayos y el reconocimiento de organismos certificadores y laboratorios de otros países, además, era necesario crear un clima de confianza en todos los operadores que intervienen en el proceso de evaluación de la conformidad. Es decir, ese clima de confianza y de colaboración, en el cual en España estamos avanzando, yo creo, de forma notable, entre fabricantes, laboratorios de ensayo, organismos de certificación, organismos de acreditación, etc. Por eso los esfuerzos de la comunidad en este campo se están encaminando hacia la potenciación y creación de una verdadera infraestructura o red europea en materia de normalización, certificación y ensayos, acreditación y calibración. Sí quisiera destacar en este punto lo que supone los productos relacionados con el automóvil como excepción, puesto que se rigen por las normas acordadas en la Convención de Ginebra del año 1958, que han sido incorporadas en su gran mayoría al acervo comunitario, siendo estas normas sobre el sector del automóvil y productos relacionados con el automóvil la parte constitutiva de mayor importancia dentro del acervo comunitario en materia de reglamentación técnica y normalización. Decir que en estos momentos España, en este sentido, es uno de los países que están más al día en cuanto a la transposición e implementación en nuestro país de esas normas y que, en general, en todos los países miembros se aplica un tratamiento común a los productos relacionados con el automóvil que al resto de los productos, donde estableciendo todavía la homologación previa de prototipos o modelos, mientras que en los demás productos se está pasando de la homologación previa de prototipos o modelos a la certificación ex post de productos de la conformidad a normas. Este proceso de colaboración y de creación de confianza en el ámbito europeo se ha ido produciendo, se ha ido concretando también en la creación de organizaciones, por supuesto las nacionales, como son AENOR o la Red de Laboratorios de Ensayo, RELE, pero sobre todo las supranacionales, como es la WELAC, la Western European Laboratory Accreditation Cooperation, o la Western European Calibration Cooperation. Estas organizaciones juegan un papel muy importante en conseguir ese clima de colaboración de fabricantes, entidades de certificación y acreditación, tanto en la elaboración de las normas y reglamentos como en la constatación de su aplicación. El reto de la comunidad es implantar el mercado único de forma efectiva al 1 de enero de 1993. A este fin, el libro blanco del mercado interior, que se aprobó en Milán, dio un espaldarazo definitivo a este objetivo para señalar que en esa fecha casi 300 nuevas directivas serían promulgadas para levantar todas las barreras físicas, técnicas o económicas existentes en la comunidad, de las cuales buena parte de ellas se refieren a reglamentos técnicos. Para avanzar en el desarrollo legislativo pendiente, la Comisión va a proceder a crear lo que llama un comité de subsidiariedad como instrumento de cooperación entre ella y los Estados miembros con el objetivo básico de conciliar los problemas que puedan existir a nivel de países con las reglas del juego comunitario antes expuestas, orientadas a ese objetivo que les decía antes de la armonización total.
A pesar de las dificultades anteriores, la Comisión va a seguir avanzando en su tarea legisladora hasta el mes de julio de 1992, con el objetivo de eliminar las todavía vigentes trabas técnicas al comercio. Caso de que esta vía, por razones de tiempo, no tuviera el éxito esperado, posiblemente se adoptaría alguna de las opciones siguientes: o bien publicar un reglamento global final de armonización de todas las legislaciones pendientes, lo que podríamos llamar un reglamento escoba, como se dice en el argot, o publicar un reglamento que viniera a prohibir la erección de barreras técnicas artificiales en los restantes sectores a partir del 1 de enero de 1993. Voy a tratar de ir lo más rápidamente que pueda para no cansarles a ustedes, refiriéndome a lo que, en coordinación con este esfuerzo armonizador técnico de la Comunidad Europea, hemos ido haciendo en el Ministerio de Industria y Energía. Desde el año 1981, en que se aplica el Reglamento General de Actuaciones en esta materia, hasta fundamentalmente la aprobación del Real Decreto 1614 del año 85, donde se ordenan las actividades de normalización y certificación, la creación de AENOR como organismo de acreditación español y de normalización en el año 1986. Los hitos más importantes que ya se hacían a partir de 1987 en armonía con el esfuerzo comunitario han sido: en el año 1987 se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación de tipos, lo que les decía antes. Se pasa de la homologación de tipos ex ante a la certificación de normas ex post. En el mismo año se regulan las entidades de inspección y control reglamentario en ICRES en materia de seguridad de productos, equipos e instalaciones industriales. Y en el año 89 se regulan los convenios de colaboración para la gestión y acreditación de laboratorios de ensayos industriales y el apoyo de la Administración a estas entidades. Tengo que decir con gran satisfacción que en este proceso, yo creo importante que hace el Ministerio de Industria, una de las entidades que destaca por su colaboración desinteresada con la Administración es precisamente esta Universidad Politécnica, especialmente a partir de los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. En el Ministerio de Industria estamos haciendo los esfuerzos para construir una verdadera infraestructura relacionada con la seguridad y calidad industrial, donde están desempeñando un papel esencial AENOR, como les decía antes, Asociación de Carácter Privado para la Normalización y Certificación, la Red Española de Laboratorios de Ensayo, RELE, que puede ser en el futuro el organismo de acreditación a nivel de todo el país, la propia actividad reguladora del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, bien editando aquellos reglamentos técnicos que no tienen armonización comunitaria, o bien mediante el esfuerzo de transposición de directivas de la comunidad, que pasan a ser reglamentos técnicos vinculantes en España. En este sentido, tengo que decirles que el grado de cumplimiento de transposición de directivas comunitarias sobre reglamentos técnicos en el Ministerio es prácticamente del 100%, estando solo pendientes de la puesta en vigor algunas directivas, reglamentos técnicos que requieren, por nuestro ordenamiento jurídico, informe del Consejo de Estado. En esta vía de coincidir nuestra política de seguridad y calidad con el propio esfuerzo armonizador de la Comunidad Europea, iniciamos en el año 90 el Plan Nacional de Calidad Industrial, que de hecho es un Plan Nacional de Calidad y Seguridad Industrial, donde se trata fundamentalmente de conseguir dos objetivos. Para resumirles a ustedes: un objetivo, la implantación de sistemas de calidad en las empresas, y en segundo lugar, la creación de una infraestructura de calidad y seguridad industrial. Este aspecto es de extraordinaria importancia, puesto que en ese horizonte del 1 de enero del 93, que no, por supuesto, no se alcanzará al 100%, pero donde se estará muy cercano, nuestras empresas se enfrentarán al hecho cierto de que toda la normalización y reglamentación técnica, esencialmente, será comunitaria, será establecido por órganos comunitarios o por organismos de normalización comunitarios. Que eso significará normas comunitarias sobre las condiciones de calidad y seguridad que deben cumplir nuestros productos, de obligado cumplimiento. Que sin ese cumplimiento los productos españoles no circularán por el mercado común. Y que para ello tenemos que tener laboratorios, medios de ensayo, sistemas de certificación que den la conformidad a normas y reglamentos de nuestros productos y que sean reconocidos
mediante los sistemas de reconocimiento mutuo de la Comunidad Europea, que sean reconocidos por las entidades equivalentes en otros Estados miembros y que sean citados en las propias directivas comunitarias y reglamentos técnicos como entidades competentes para hacer esos ensayos y dar esas certificaciones, de forma que los productos españoles pueden circular por el espacio comunitario llevando esa certificación de esos organismos que han merecido lo que podríamos llamar ese reconocimiento mutuo. Es un esfuerzo al que estamos dando gran importancia y que además nos está permitiendo distribuir por la geografía española una red de laboratorios de ensayo y conformidad a normas de gran calidad, aprovechando los que ya existen y haciendo posible cubrir la inmensa mayoría de los sectores industriales. Este Plan Nacional de Calidad Industrial va dirigido de una forma especial a las pequeñas y medianas empresas por la razón sencilla de que son las más necesitadas y porque en general las grandes empresas tienen departamentos propios y capacidad financiera para llevar a cabo estas iniciativas. En este mismo sentido, se orienta el nuevo proyecto de Ley de Industria que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros relativo a las cámaras y enviado a las cámaras, en cuyo título tercero se trata la materia de seguridad y calidad industrial. El tratamiento que da el proyecto de ley y que será discutido muy próximamente en el Congreso de los Diputados va en la dirección esencial de la política europea que antes le señalaba. Se establecen los consejos de coordinación de la seguridad industrial, la Comisión de Competitividad Industrial para favorecer la competencia de nuestras empresas y toda su orientación es a la eliminación de las barreras técnicas, como antes he intentado destacar, acomodándonos a ese horizonte del 1 de enero de 1993 con la plena consecución del mercado único. Consecución, insisto, tiene como uno de sus elementos sustantivos la armonización de reglamentos técnicos y normas. Naturalmente que esto implica riesgos para la industria española, supone un conjunto de amenazas, pero también un conjunto de oportunidades. Se ofrece ante nosotros la posibilidad de introducir una verdadera filosofía de la calidad total en nuestras industrias con un sentido de anticipación, es decir, no solo de conseguir esa calidad mínima obligatoria, sino de conseguir la calidad diferencial que permite tomar ventajas respecto a nuestros competidores, yendo a los niveles más exigentes en cuanto a calidad y eficiencia de las personas y de los sistemas productivos. Este esfuerzo puede verse compensado por la realidad de un mercado de más de 325 millones de consumidores que se verá aumentado previsiblemente con la presencia de nuevos socios, nuevos países miembros en la Comunidad Europea. Es decir, el riesgo financiero asociado a estas implantaciones de calidad total tiene esa compensación de un mercado extraordinariamente importante. El cumplimiento de normas y reglamentos técnicos posibilita la alternativa, incluso es la condición indispensable, para establecer alianzas comerciales o tecnológicas con otras empresas europeas y, por tanto, más posibilidades de acceder a mercados distintos del comunitario. Estas posibilidades de colaborar con las empresas comunitarias se abre con especial énfasis para las pequeñas y medianas empresas que en muchos casos, mediante el cumplimiento de estas normas y reglamentos técnicos, van a acceder a tecnologías que de otra forma les resultarían inaccesibles. En este sentido, me interesaría subrayar que la reglamentación técnica y la normalización y todo el proceso de armonización que en Europa se está abriendo y que es uno de los más efectivos que se están dando en el ámbito comunitario, encajan perfectamente con una estrategia tecnológica que yo calificaría de realista. Es decir, una estrategia tecnológica que no siempre tiene que ir necesariamente encaminada a la actividad inventiva, es decir, a la fabricación o al desarrollo de un producto que sea novedad absoluta, en el sentido literal de la propiedad industrial, sino que en nuestro país tiene una extraordinaria importancia aquellos desarrollos tecnológicos que se llevan a cabo para ponerse al día en cuanto a una tecnología existente, adaptarse a la situación tecnológica media que haya en otros países, introducir mejoras en los productos y de una manera especial
desarrollos tecnológicos orientados a lo que se llama la investigación prenormativa, es decir, a aquellos proyectos de investigación y desarrollo que no suponen novedad absoluta, sino que significa la consecución de estos técnicos que permiten desarrollar un estándar o una norma nueva de calidad, o bien acomodar nuestra producción o fabricación a estándares o calidades ya existentes. Esta investigación prenormativa, muy pegada al terreno, podríamos decir, ha sido plenamente legitimada en la política de la propia comunidad y en el tercer programa marco y previsiblemente en el cuarto programa marco, a pesar de que estos programas de investigación de la universidad, como ustedes saben, enfatizan la promoción de la investigación de carácter básico o precompetitivo. Creo que en España el impulso de lo que llamamos las altas tecnologías o las nuevas tecnologías no debe velar, no debe oscurecer la realidad de este reto de reglamentos técnicos y normativa comunitaria, que para muchas empresas significa el imperativo de un esfuerzo de investigación para cumplir normas, para adaptarse a los niveles tecnológicos que nos van a exigir, para mejorar nuestros productos, para aprovechar la tecnología que nos ha sido licenciada o contratada en beneficio propio, creando la capacidad de fabricación o de producción de acuerdo con las más exigentes normas de calidad y reglamento técnico, es decir, una estrategia tecnológica que, naturalmente, incorporando la importancia de nuestra capacidad en la alta tecnología, tenga en cuenta que el problema mayoritario, podríamos decir, de la industria española va a ser, en los próximos meses y en los próximos años, nuestra capacidad de adaptarnos a estos reglamentos técnicos, a estas normas de alto nivel, a esa filosofía de calidad total, poniendo nuestro esfuerzo para conseguir esos estándares que otros países ya han conseguido, con un riesgo técnico mínimo, porque estaríamos hablando de una investigación para adaptarnos a tecnologías que ya son conocidas y han demostrado su viabilidad y capacidad. En este sentido, creemos que muchos de los sectores españoles que producen bienes de consumo, que van directamente al mercado y a los consumidores, que no pueden estar bajo ningún supuesto sometidos a ayudas públicas, es decir, que son extraordinariamente vulnerables a la concurrencia comercial y a la calidad, merecen un especial énfasis en los apoyos públicos de carácter regulador, de carácter normativo, de carácter incentivador. Me refiero a aquellos sectores como son el sector de la confección, del mueble, del calzado, de la máquina herramienta, de la cerámica, del juguete, etcétera, donde la competencia, si me permiten ustedes, es a pecho descubierto, sectores que por su propia naturaleza no podrán acceder nunca previsiblemente, ni siquiera con carácter excepcional, a ayudas públicas que puedan ser legitimadas por la Comunidad Europea, que son muy vulnerables a los estándares y a las normas de calidad y reglamento técnico y que deben, en los próximos años, de forma indudable, adaptarse a estos reglamentos y a estas normas de calidad que probablemente van a estar al nivel de los países más exigentes, puesto que cuando la historia nos ha demostrado que la colaboración de varios países o de varias entidades para el establecimiento de normas de calidad con mucha frecuencia se decanta al nivel de los que están en una posición más de vanguardia. Este es un reto alcanzable para la industria española, es un reto lleno de contenido industrial y tecnológico, yo diría más claro y más concreto que a veces algunas manifestaciones un poco vacías que podemos hacer sobre posibles liderazgos en la alta tecnología. Es compatible con una estrategia de promoción también de la alta tecnología, puesto que muchas de estas mejoras se consiguen introduciendo sistemas de automática, de robótica, sistemas de control de procesos, etcétera, en nuestras industrias. Requiere un esfuerzo de formación de recursos humanos considerable. Es también, yo creo, un aliciente importante para las universidades y centros de enseñanza y nos va a permitir, sobre todo, y esto es lo más importante, que nuestros productos puedan circular por el mercado comunitario sin barreras técnicas, sin trabas técnicas y que estemos, naturalmente,
a través de nuestros laboratorios y entidades de certificación, en condiciones de asegurar que los productos de otros países circulan por nuestro mercado respetando las normas de seguridad y calidad industrial. Nada más y muchas gracias. De una norma. Es decir, por ejemplo, yo creo recordar que hace 4 o 5 meses el Estado de Baviera decide establecer en su propio territorio una norma sobre recuperación de envases con una trascendencia importantísima, obviamente, y se supone que con el deseo de que esa norma inicialmente bávara se pueda establecer o ampliar a todo el territorio comunitario. Y me imagino que eso supone una serie de tensiones, porque repito que es una norma de un efecto económico impresionante, establecer qué tipo de envases son reciclables o no, qué productos pueden estar prohibidos o no, cuáles son. ¿De qué forma Baviera puede hacer que eso sea así o que España lo impida? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, es una cuestión muy importante. Hay que distinguir lo que es reglamento técnico y norma voluntaria. Es decir, el reglamento técnico, como he dicho antes, tiene carácter obligatorio. Se está estableciendo ya, y aunque las directivas comunitarias coexisten con reglamentos nacionales, la tendencia es en muy poco tiempo, no creo que el 1 de enero del 93, pero no lejos de esa fecha, la gran mayoría de los sectores puedan ser los reglamentos obligatorios establecidos por directiva comunitaria que se transpone en los diferentes Estados miembros. Ese mecanismo es suficientemente seguro y fiable. Nosotros estamos teniendo cada vez una intervención más activa en los comités que preparan estos reglamentos y la industria española también, no solo la administración. Naturalmente que ahí hay que, podríamos decir, hay que luchar y hay que discutir para evitar que los niveles que se establecen sean artificialmente altos o artificialmente opuestos a nuestros intereses, cosa que, como en todos los aspectos en esta vida, puede ocurrir. La norma voluntaria es una norma que puede ser establecida por organismos nacionales acreditados, como puede ser en nuestro caso AENOR. Hay una tendencia, como decía antes, a que las normas se armonicen, las de carácter voluntario, y sean establecidas por este organismo CENELEC, y las normas nacionales se adapten al mismo, pero pueden existir normas de calidad, pudiéramos decir, que los clientes, sobre todo los clientes industriales, establecen para diferenciarse cualitativamente de otros competidores. Es decir, un fabricante del automóvil puede establecer normas de calidad propias para sus proveedores. Esto es una situación bastante habitual porque considera que esa es la vía para tomar ventaja respecto a sus competidores. Esto pertenecería al ámbito, podríamos decir, del derecho privado. El caso que usted cita tiene mucho que ver con una de las grandes incógnitas que hay en estos momentos, que es la famosa cláusula de salvaguardia que citaba antes, relacionada con el artículo 36. Con el nuevo sistema que se ha establecido en Europa, que se está estableciendo en Europa y que nuestro proyecto de ley de industria contempla también, como les decía antes, se pasa del sistema de homologación tipo al sistema de certificación. Y el control del cumplimiento de la adaptación a normas se hace o bien según la directiva comunitaria lo establezca, o por un procedimiento de autocertificación de la propia empresa, o por un procedimiento que la empresa se autocontrola, no existe control ex ante, por tanto, o por un procedimiento de certificación por alguno de los organismos de control que antes me he referido, laboratorios de ensayo, con AENOR, etc. Las administraciones públicas se van a reservar la facultad de hacer inspecciones, muestreos en el mercado, podríamos decir, para comprobar que tanto los procedimientos de autocertificación como los procedimientos de certificación, que ya no están en el ámbito de la administración pública, se están haciendo correctamente. Y puede, en virtud de esas inspecciones y esos muestreos que hace en el mercado, retirar esos productos del mercado, tiene esa facultad.
al producto que esto le ocurra, y será comunicado a la Comunidad Europea y tendrá unas repercusiones muy negativas sobre el fabricante. Pero es que además, según el artículo 36, por esa lista de razones no económicas, los Estados pueden introducir, de hecho, barreras técnicas, discriminar productos, invocando lo que podríamos llamar principios de orden superior, o invocando un bien jurídico de orden superior. Y ahí hay una zona de confusión que en estos momentos está en discusión, se está celebrando muchas reuniones sobre el ámbito y la aplicación de esa cláusula de salvaguardia, porque me imagino que el Estado de Baviera ha actuado en este sentido, en aplicación de esa cláusula de salvaguardia, según el reparto competencial que en estos momentos tengan en Alemania. Esta cláusula de salvaguardia se debe notificar a la comunidad, y debe ser conocida. Naturalmente, la Comisión siempre tiene los poderes y facultades para restablecer la libre circulación de mercancías, y siempre está el Tribunal de las Comunidades para, en última instancia, saldar ese posible conflicto. En estos momentos, el ejemplo que usted dice ilustra muy bien que esa cláusula de salvaguardia del artículo 36 continúa siendo un elemento de ambigüedad, como decía antes, de confusión, y por eso en estos momentos quizá la comunidad, también a través de ese comité de subsidiariedad que antes decía, está intentando, en colaboración con los Estados miembros, eliminar lo que podríamos llamar esta última barrera a la libre circulación de mercancías, y naturalmente conciliar con los derechos de los Estados miembros, porque, por ejemplo, una cuestión muy importante es el Tratado de Roma, el Tratado de la Unión hoy, de Maastricht, continúa estableciendo que la legislación de los derechos de propiedad es potestad de cada Estado miembro, no se ha modificado. Eso significa que, y esto es un debate que tenemos muy frecuente en la comunidad, que todo lo que se refiere a derechos de propiedad industrial e intelectual, derecho de patentes fundamentalmente, sigue siendo potestad de los Estados miembros. Se ha producido por la vía de facto la entrada de la propia Comunidad Europea en la legislación de propiedad intelectual industrial, por ejemplo, en materia de derechos de autor, en materia de protección de los circuitos semiconductores y ahora en materia de promulgación de la marca comunitaria. Pero el Tratado de Maastricht continúa manteniendo que eso es materia reservada a los Estados miembros. Pues bien, no hay duda que por razones de propiedad industrial o intelectual, es una de las epígrafes recogidos en la cláusula de salvaguardia del artículo 36, un Estado miembro podría limitar la libre circulación de mercancías. Y es, por tanto, extraordinariamente importante varias cosas. Una, que se produzca la armonización también en este campo, naturalmente con las debidas garantías para todos los países, tal como España está reclamando en esta materia, como que se produzca lo antes posible un esclarecimiento entre la Comisión y los Estados miembros del alcance y de las modalidades de aplicación de esta cláusula de salvaguardia. Porque, invocando principios de orden moral, incluso se podría limitar la circulación de un producto por un país. Naturalmente, esto es un acto muy fuerte que puede dar lugar a medidas equivalentes en el país perjudicado, la empresa perjudicada, y que desencadena situaciones indeseables. Pero, como usted dice, se está dando en algunos casos. Por favor, haga su pregunta. ¿Tiene el micrófono? Sí, hágalo usted. Gracias. Martín Edual, catedrático de esta universidad. Contemplo que en el ámbito de la armonización la competitividad va a ser algo así como el cumplimiento de las normas comunitarias con el mínimo coste posible. Y en ese sentido me preocupa un poco que quien haga la norma haga la trampa, es decir, que la norma puede que se establezca con intereses provenientes de algunos países, de algunas empresas, de tal manera que la norma sea de más fácil cumplimiento o incluso de exclusivo cumplimiento si los productos se obtienen o se producen por determinados procesos de fabricación y no por otros, y que esos procesos de fabricación estén en manos, a través de patentes, etcétera, de unas determinadas multinacionales o unos determinados países. Entonces veo muy crítica la actuación de esos comités de normalización del CENCENELEC. Veo que es archifundamental que esa actuación sea de total transparencia
y que no se creen unas barreras artificiales precisamente por el lado de imponer unas especificaciones artificiales o que solo se puedan cumplir con determinados procesos de fabricación, no al alcance de cualesquiera personas o empresas. Por supuesto, es decir, eso es tocar el corazón del asunto. La batalla por la reglamentación técnica es una batalla como otra cualquiera. Es una batalla técnica y comercial. Y hay que estar en ella y, por lo tanto, nos tenemos que sentir miembros de la comunidad realmente. Es decir, somos la 12ª parte de la comunidad, aquello es nuestro y con ese espíritu debemos ir. Y creo que afortunadamente se está yendo ya. Es decir, tanto la Administración como los fabricantes españoles están participando muy activamente en los organismos CENCENELEC y están consiguiendo, bueno, pues que efectivamente no haya una tendencia a que los reglamentos técnicos se vayan al nivel más alto solamente accesible para una o dos empresas de vanguardia, porque entonces sería la eliminación de las otras del mercado. La cláusula de salvaguardia precisamente también está pensada para que haya un último recurso del Estado miembro que ante una situación límite pudiera impedir la aplicación de esa reglamentación técnica en su territorio o retrasarla. Igual pasa con las patentes, continuamente hay un forcejeo entre los estados más innovadores, vamos a decirlo así, que lo que quieren es aumentar la protección, prolongar el periodo de vigencia de las patentes, reforzar todos los derechos del titular de la patente, y los estados no tan innovadores que, aceptando que el sistema de patentes es un mecanismo esencial para fomentar la innovación, quieren que esa exclusiva que concede la patente tenga unas características y una limitación temporal determinada. El dato más esperanzador es que en el área de la automoción, como decía antes, que supone bastante más de la mitad de todo el esfuerzo comunitario de armonización técnica, el papel de España es ejemplar, habiendo recibido nuestra administración, pues incluso podemos decir elogios y citaciones muy satisfactorias por su labor, estando muy al día en la aplicación de estas normas, siendo muy activa en el desarrollo de las mismas. Pero esto es una lucha como otra cualquiera, es decir, es una lucha y los fabricantes españoles deben verlo como una lucha. Y me alegro mucho de la pregunta, es decir, no solo se trata de que tenemos que hacer el esfuerzo de adaptar a reglamentos técnicos y normas nuestros productos, eso es absolutamente obligado. Y yo diría que es el reto más claro que tenemos ante el mercado común, mucho más claro que los otros retos. Es decir, si los juguetes españoles, por decir una industria nuestra verdaderamente competitiva e importante, en un periodo no fueran conformes a reglamentos técnicos y normas, tendrían dificultades muy serias. Pero a la vez hay que ir allí a pelearse y a discutir administración y empresas juntos para sacar una norma que sea adecuada, que vaya en beneficio de los consumidores, por supuesto, pero que sea asequible para todos los países, ¿no? Por favor, haga su pregunta. Sí, soy Alberto Blasco, de la Universidad Politécnica de Madrid. Primero quería una información, y es que la Universidad Politécnica de Madrid colabora en normalización, además de la escuela que hemos citado antes, a través de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. No tiene nada más y nada menos que la secretaría de un comité de normalización. Bueno, esto como información. Luego iba a decir varios ejemplos para querer demostrar lo que ya está suficientemente demostrado, lo que ya no los digo por ganar tiempo. La importancia tremenda de la normalización y los reglamentos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, si estamos todos tan convencidos de esta importancia, el Ministerio de Industria, en los fondos del Plan Nacional de Calidad Industrial, es tan, digamos, tan discutidor al dar fondos para normalización? Muchas gracias. Bueno, muy rápidamente acepto su crítica por mi sesgo a favor de la Escuela de Ingenieros Industriales. Tiene usted razón que hay otros muchos organismos que están interviniendo, y en concreto la Escuela de Arquitectura Técnica. Quizá se puede excusar porque yo soy ingeniero industrial, ¿no? Y conozco mejor lo que está haciendo la Escuela de Ingenieros Industriales. Quizá también la Escuela de Ingenieros Industriales, por su naturaleza polivalente, abarca un conjunto de sectores mayor que otras escuelas
técnicas que son más especializadas de un sector concreto. Y además, he citado antes el peso relativo del automóvil, que es más grande, y normalmente las normas de automoción, como usted sabe, fundamentalmente van por esa vía. Tiene usted razón. Y respecto a lo que usted plantea, hombre, yo creo que el Plan Nacional de Calidad Industrial tiene dos áreas, dos ámbitos principales, como le he dicho a usted antes. Uno es las ayudas a empresas para que implanten sus sistemas de calidad total. Normalmente son ayudas a pequeñas empresas. Y el otro ámbito, que es al que usted se refiere, yo supongo que es las ayudas a laboratorios y centros para... Sí. De las cuatro... Sí. De las cuatro modalidades de ayuda, una es normalización. No... Sí, es las ayudas a organismos de normalización para la preparación de normas, a ENOR, los comités, etcétera, etcétera. ¿Usted se refiere a alguna ayuda que ha sido insuficiente o alguna ayuda que ha sido...? Sí, si me puede usted decir más en concreto. Hombre, pues era porque el otro día me llamaron la atención por tardar mucho en torear el toro. Y a lo mejor hoy he sido excesivo. Como caso particular, ayer hemos tenido una reunión en la cual hay 30 y tantas normas de soldadura, supongo que habrá muchísimas más, que no se pueden publicar, armonizadas desde luego, que no se pueden publicar porque faltan traductores, porque falta problema de fondos de normalización. Y precisamente el Plan Nacional de Calidad Industrial va a dar dinero para esas traducciones, pero insignificante a todas luces. Quiero decir que no tengo unos ejemplos que poner porque es un campo que llevo trabajando tiempo. Yo creo que luego le interesará una entrevista personal, seguramente. Posiblemente, pero no es que yo lo que quería es aprovechar la ocasión porque estoy seguro que puede tener ambiente en el Ministerio para quitar esa tendencia a disminuir los fondos que van a reuniones internacionales, a normalización, a traducción, etcétera, etcétera. Yo, creo que damos una subvención muy importante a ENOR, a sus comités. Quizá en algún caso es insuficiente. En estos momentos no somos excesivamente ricos en cuanto a recursos presupuestarios, pero yo estudiaré lo que usted plantea para tratar de mejorarlo. Por favor. Sí, había hecho la pregunta anteriormente, como ustedes quieran. Tiene el micrófono, si quiere, a continuación va usted, como prefiera. Por favor. Tiene cerrado el micrófono, ¿quiere abrirlo? Muchas gracias. Juan Tictín, profesor de la Escuela de Caminos. Los artículos que tienen certificados de homologación con fecha anterior al año 93 y que tienen una vigencia de X años, entonces podrán seguir circulando sin ningún tipo de necesidad de homologaciones. Lo que ocurre es que si estos artículos no cumplen las normas nuevas del futuro, estarán probablemente en una competencia, digamos, desleal, en cuanto que mientras no estén obsoletos, evidentemente como los precios en muchos casos son proporcionales a los coeficientes de seguridad, pues entonces es una competencia desleal. Muchas gracias. Sí, la pregunta que usted plantea es muy importante y tiene toda la razón. Es decir, durante un periodo van a coexistir reglamentos técnicos referidos al antiguo enfoque, cuando existía homologación ex ante, y algunos de ellos incluso no estaban regulados por directiva comunitaria, con reglamentos nacionales vigentes, o sea, reglamentos preparados y promulgados por España en este caso, con reglamentos del nuevo enfoque. Es decir, el trabajo que está haciendo la comunidad es precisamente el de desarrollar lo más rápidamente posible reglamentos técnicos del nuevo enfoque, que sean lo más omnicomprensivos de reglamentos anteriores y dejen fuera de vigencia esos reglamentos, procurando además que los reglamentos nacionales también se vayan convirtiendo en transposiciones de directivas comunitarias. Pero inevitablemente durante unos años puede haber coexistencia en algunos sectores de reglamentos del antiguo enfoque con reglamentos del nuevo enfoque. Para ello están también la labor de este comité de subsidiariedad, esperamos que, colaborando la Comisión con los Estados miembros,
para que esta adaptación se ponga en práctica lo más rápidamente posible, pero esa situación la tenemos en España hoy, por ejemplo. Tenemos coexistiendo algunos de estos reglamentos. Para paliar lo que usted dice, está pensando la comunidad en esa solución final que yo les decía antes, o un reglamento escoba, como llaman ellos, un reglamento de carácter global que solucione todos estos problemas de contradicciones pendientes entre reglamentos por antiguo enfoque y nuevo enfoque, o bien un reglamento con criterios generales de seguridad, con criterios de validación de normas de antiguo enfoque y normas de nuevo enfoque. Pero tiene usted razón que esa probabilidad o esa posibilidad existe hoy. Dos preguntas más para concluir, por favor. Con la impresión de que faltan 280 días para el ingreso al mercado único y que son muchas las normas que faltan por desarrollarse y muchas a su vez las que faltan por cumplir, creo que muchas pequeñas y medianas empresas españolas no van a estar en condiciones de estar en un marco legal en su totalidad de sus productos. Eso va a significar posiblemente una baja en la producción de esos productos, ya que al estar marginadas no tendrán mercado ni en el mercado único ni en la propia España. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que usted considera necesarias para aminorar este golpe en el bajón de producción y este proceso, qué tiempo, según su criterio, va a demandar? Gracias. Nosotros, como Administración Pública, lo que tenemos que hacer es crear el marco para que las empresas puedan ponerse al día, ¿no? Por eso me refería antes. El Plan Nacional de Calidad Industrial que les he citado es un esfuerzo considerable en ese sentido. Busca fundamentalmente la adaptación de las empresas a las normas de calidad que son necesarias. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías y la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público
que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo 2 valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.